Hola a todos, en este video hablaremos del tema de hipermedia. Y bueno, ¿qué es hipermedia? Como lo podemos ver aquí, es un texto que es no lineal, ¿sí? Se puede relacionar con otros textos. Y tomamos texto en sentido amplio, en sentido semiótico, como probablemente un audio, imagen, un video. Entonces, lo hipermedia se refiere precisamente a la conexión, a que son como nodos conectados que hacen este texto no lineal, y que estos vínculos, o como los conocemos en la red como hipervínculos, van a diferentes tipos de medios. Y bueno, aquí está la definición de George Landau. Él la incluye en su libro Hipertexto. La versión más actualizada es Hipertexto 3.0, por si la quieren consultar. Es el especialista tal vez más importante en este tema. Y ponle pausa, hay que ponerle pausa para leerla bien, leerla 2 o 3 veces, pensarla, pero al menos es importante que reflexionemos en este aspecto de una escritura no secuencial, un texto que se bifurca y que permite que el lector elija, ¿sí? Entonces lo que nos da la posibilidad es este texto que ya no tiene un camino marcado como este, en el que yo estoy decidiendo como autor qué camino tiene el lector, que es leer como yo lo puse, ¿no? Este texto hipermedia es abierto, se bifurca y le da al lector la opción de caminar caminos distintos. Y si bien es esto que vemos en la web de manera cotidiana, en cualquier blog, periódico digital, en aplicaciones, es importante hacer una reflexión de dónde viene, en qué momento histórico estamos en cuanto a la comunicación y por qué es importante el texto no lineal. Aquí quiero representar que nuestro pensamiento es más asociativo, ¿no? Si estamos pensando en una cosa, nos distraemos, pensamos en otra que no tiene que ver, vamos, regresamos, etc. Esta es como la naturaleza del pensamiento en realidad. Sin embargo, para comunicarnos, normalmente tenemos, la forma oral, que también es ordenada para que nos puedan entender, pero tiene más digresiones, espontaneidad, no es exacta, tiene equivocaciones gramaticales. Por ejemplo, cuando contamos una película, es fácil que digamos, ay, no te había contado, pero espera, me pasó esto, ¿no? Esa es la comunicación oral. Pero la comunicación escrita es lineal, viene lineal de que está en el libro, ¿no? Yo necesito tener un texto que para que los otros entiendan tenga unidad, secuencia, coherencia, y esto es en general es una lógica causa-efecto, una lógica de las comparaciones de binarios, contrarios. Todo lo que aprendemos en procesos de argumentación y procesos de pensamiento crítico, pues están relacionados con el pensamiento lineal, que es lo que para pensar la educación ha promovido, ¿sí? Entonces esto es muy bueno para el pensamiento abstracto y para el razonamiento. Sin embargo, estamos en un momento en el que nos resulta insuficiente. Y aquí vamos a ver un poco más de las raíces históricas, pensando precisamente no en tecnología, sino en forma de pensar. Vamos a mover un poquito esto para ver más grande. Este es de Memex, ustedes pueden buscarlo en internet, es una máquina que nunca existió, pero era un invento, una idea de Vannevar Bush en 1945, en un artículo que pueden buscar en internet que se llama As We May Think. Y no me metería a detalle para hacer esto breve, pero si se fijan, esto era como una máquina tal cual que podía tener fotografía, podía tener aquí como lo que le llamaba microfilm, ¿no? Que era como poder también tener imágenes, video, y luego aquí los textos clasificados como con etiquetas, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos marca cómo los antecedentes de lo que ahora está natural para nosotros, ¿no? de la web, de todos los textos de diferentes medios conectados, tienen un antecedente hace muchos años, en 1945, y no son solo tecnológicos, son intelectuales, son en una búsqueda de cómo investigar más, de cómo conocer mejor el mundo. ¿Sí? Es como Janet Murray y Lev Manovic, dos expertos de nuevos medios, nos dicen que los seres humanos ya necesitábamos como pensar de otras maneras y poder expresarlo, comunicarlo y compartirlo de esta manera, que es como más compleja en el hipertexto, es
dentro de estos textos hay linealidad, pero el texto crece, se relaciona, es infinito, ¿no? Y que esto se reflejaba tanto en la ciencia, con lo que acabamos de ver, como en la literatura, y siempre se ejemplifica con este cuento del Jardín de los Senderos que se bifurcan de Borges, que es de 1941, y que si no han leído, bueno, se los recomiendo muchísimo. Aquí en este texto que les pongo aquí, que les pido pongan pausa para leerlo mejor, es una crítica de este cuento, abajo viene la referencia, y nos dice cómo Borges hace en este texto, en un texto lineal, hace un laberinto del texto, ¿no? Y tiene esta lógica de perdernos, de poder elegir, de estar confundidos, que tienen los textos no lineales. Entonces, en conclusión, esto no es solo algo tecnológico, ¿no? Está formado de una necesidad que ya se expresaba a mediados del siglo XX de pensar de manera más compleja y de poderlo compartir con la misma complejidad con lo que lo pensamos. Y bueno, de todo lo que yo he estado estudiando, pues como parte de mi doctorado, etcétera, me parece que estamos en un momento de conexión que se expresa en todo sentido, ¿no? Empezamos por la conexión de la información, a lo mejor en el hipertexto, también reconociendo que esto no es nuevo en el discurso, ¿no? Con la intertextualidad que viene desde los primeros textos. En el Quijote podemos ver muchísima intertextualidad, pero en una época en que a nivel contenido tenemos muchísima intertextualidad como presente. En la narrativa, pues tenemos el rompimiento del relato solo lineal, ya fuera en película, en literatura, etcétera, a una narrativa hipertextual, que son estos textos como con links, que son normalmente solo de texto escrito, o los relatos interactivos, que normalmente usan diferentes medios, pero le dan posibilidad al lector de caminar de diferentes formas, que algunos videojuegos narrativos tienen esto. Y luego tenemos las historias conectadas, ¿no? Que son las historias transmedia que veremos en otro módulo. Entre medios, pues tenemos también los medios que convergen en una plataforma y que hacen la multimedia. Los medios entre plataformas que nos dan la lógica transmedia, que es como conexión, ya una supraconexión o metaconexión, ¿no? Y luego conexión entre viejos y nuevos medios, que se habla del concepto de ecología de medios, que si quieren búsquenlo, bueno, ya como en Wikipedia o en algún lado, porque es como un poco ya fuera de todo este tema. La conexión entre personas, que en red hacen lo que se ha llamado, bueno, colectivos inteligentes, inteligencia colectiva, lo que vimos al principio del curso de cultura participativa. Y en el conocimiento damos un paso de la conexión no solo de entre la información que manejamos acá en el hipertexto, sino a cómo conocemos, que sería la cognición, y cómo aprendemos, que es la cognición distribuida, que es esta habilidad para aprender en la red y dentro de la red, como desde en fuentes formales, informales, científicas y no, en redes sociales, en la vida cotidiana, a través de encontrar las personas que más saben sobre el tema, los eventos, congresos, organizaciones, etcétera, y poder nosotros tener esta forma de pensamiento conectada para encontrar y relacionar esa información. Entonces aquí hay algunos consejitos que no te leeré, te pido que le pongas pausa solo para pensar que esto requiere de profesionales del arte, la comunicación y en realidad todos los profesionales, pues pensar de diferentes maneras y tener hábitos distintos de creación, de consumo de información, de expresión personal y de trabajo con otras personas, y aquí te los traté de manifestar. Estas son algunas capturas de pantalla que hacen un excelente uso del hipertexto, las vimos en clase. Es de esta app de London, que es como London a City Through Time, y aquí podemos ver, como las explicamos un poco en clase, nada más las pongo para que las puedas volver a ver y ver un excelente uso de la lógica hipermedia, ¿no? Aquí es hipertexto, pero tenemos imágenes, gráficos, textos, paneos 360 grados, videos, audios, etc. Y bueno, pues con esto podrás recordar un poco todo lo que estuvimos viendo para pensar en una lógica hipermedia.
De esta app hay un video en la web, los creadores comparten un poco del proceso y creo que te puede dar idea de me voy a regresar, de uno de los avances más significativos, creativos y también del uso de la narrativa digital en un producto narrativo de no ficción. Esto es lo que vimos del metro, de cómo puedes ir leyendo en el metro la historia de la línea y además ver como todas las estaciones, los audio tours, ¿no? Cómo te marca en cada parte donde estás y cómo se te despliegue el audio. Me parece que son todas. Entonces, bueno, lo voy a volver a acomodar para que te dé oportunidad de analizar a mayor profundidad este ejemplo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si quieres buscar más información, aquí están 2 fuentes donde subo todos los contenidos que voy creando. También puedes buscar en Pinterest. Y recordarte que la cita de esta teórica fue de Hipertexto, de George Lando, que en las diapositivas donde dice textos de otras personas viene la referencia. Hablamos de cosas que dicen Janet Murray y Lev Manovich, 2 de los expertos más importantes en nuevos medios. Muchas gracias y hasta otro video.